This call is now being recorded. Hermanos, gracias. Gracias por estos tiempos. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo lo que están haciendo y gracias por estar ahí. En esta noche vamos a comenzar diciendo que estamos viendo una teología bíblica. ¿Qué hace la teología bíblica? Bueno, la teología bíblica es aquella que se concentra en comprender el mensaje teológico de la palabra de Dios. Completica, completica, completica. Busca entender las partes, cada versículo, cada partecita en relación con un todo, con la totalidad. Y realmente hemos visto que Dios se interesa en la historia, en la geografía, Dios se interesa en el español, en las matemáticas, y esto es muy bueno. Realmente lo que estamos haciendo es entendiendo la historia progresiva del único plan de redención, desde Génesis, si Dios lo permite, hasta el libro de Apocalipsis. Realmente desde Génesis es muy importante entender ese libro porque al libro de Génesis se le ha llamado el semillero de toda la Biblia. Y es que la mayoría de las principales doctrinas en la Biblia son introducidas en forma de semillitas en el libro de Génesis. Vemos cómo Dios creó. Entonces, creación, caída, diluvio, torre de Babel. Pero junto con la caída también está registrada la promesa de Dios para la salvación y la redención. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vemos como un Dios ofendido se acerca a nosotros. Él está hablándonos a nosotros hoy, no solamente por la creación, no solamente por su palabra, sino porque Cristo murió en la cruz, por ti, por mí. Y las doctrinas, por ejemplo, de la creación, la de la imputación, es muy importante entender eso. Cuando estudiamos el libro de Filemón en la iglesia nos dimos cuenta de que Filemón le decía, Pablo le decía a Filemón sobre Onésimo, ponlo a mi cuenta. Y eso es un acto legal. Eso es lo que Cristo hizo. Ponga todo, Padre, póngalo todo a mi cuenta. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Cargó la totalidad del pecado sobre él. Entonces, debido como Adán peca, como jefe federal, por llamarlo de alguna forma, de la raza humana, Dios considera a todos los hombres como pecadores. Sencillo. Eso es lo que nosotros vimos en el libro de Génesis. Todos, todos somos o éramos o fuimos hijos e hijas del caído del viejo Adán. Todos, todos estamos ahí. No nos convertimos en pecadores por el pecado. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y eso quedó clarítico en Génesis. Vamos a pecar porque somos pecadores. O si no, quítele un juguete a un bebé a ver el niño muy tranquilamente cómo se lo pide. Pero, la desobediencia de Adán fue puesto a la cuenta de cada miembro de la familia y en Cristo nosotros somos salvos. Toda persona participa. Eso lo vimos en Génesis. Muchas grandes preguntas respondimos en el libro de Génesis. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Todos tenemos un destino. Y lo vimos en Génesis capítulo 25, que una cosa es vida eterna, otra cosa es existencia eterna, pero que después de la muerte hay algo. Realmente también vimos cómo el interés de los científicos e historiadores quieren ver cómo escudriñan el libro de Génesis. Entonces el libro de Génesis lo dividimos y lo hicimos el bosquejo en su momento. Vimos cómo era la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel. Luego vimos los grandes, la historia patriarcal sobre Abraham, Isaac, Jacob y José. Y vimos paso a paso. Y realmente nos dimos cuenta de que el tema predominante de Génesis es la existencia eterna de Dios y su creación del mundo. No hay esfuerzo por parte del Dios todopoderoso en defender su existencia. Él simplemente declara que Dios es, ha sido y será. Él es todopoderoso sobre su creación. Y de la misma manera, nosotros como creyentes tenemos confianza en las verdades de Génesis a pesar de alegatos, discusiones, de aquellos que lo niegan. Toda la gente, sin importar la cultura, nacionalidad, etnia, lo que sea, es completamente responsable y eso lo vimos en Génesis. Luego pasamos al Éxodo.
Y la palabra éxodo significa salida, salida. En el tiempo de Dios, en su tiempo, el éxodo de los israelitas de Egipto marcó el final de un periodo de opresión para los descendientes de Abraham y el principio del cumplimiento del pacto de la promesa hecha también a Abraham, de que sus descendientes no solo habitarían en la tierra prometida, sino que también se multiplicarían y llegarían a ser una gran nación. A mí me preguntan, ¿usted cree en Dios? Muéstreme una prueba que yo vea tangible. Yo le digo, mire el pueblo de Israel. El propósito del libro puede ser expresado como un seguimiento desde el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob en Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática en su tierra prometida. Vimos cómo Éxodo 1:8 nos marcaba. Vimos cómo los numerosos sacrificios requeridos a los israelitas eran una ilustración de nuestro Salvador. La Pascua del Cordero de Dios, Cristo, porque Él es el personaje principal. No Noé, no Adán, no Abraham, no Isaac, no Jacob, no José, no tú, no yo, Cristo. La ley mosaica fue dada en parte para mostrar al ser humano que era incapaz de guardar esa ley. Somos incapaces de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Por tanto, así como Pablo nos enseña que poner nuestra fe en Jesucristo para que podamos ser justificados por esa fe en Cristo y no por la observancia ni el cumplimiento de las obras, porque por ella ninguno será justificado. Eso lo vimos en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Génesis, Éxodo, Levítico. Y bueno, como los israelitas habían estado en cautiverio casi 400 años, el concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y por el paganismo egipcio. El propósito de Levítico es proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pecaminoso, pero redimido pueblo en su relación con un Dios santo. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de una santidad personal. Pero ¿por qué tenemos que ser santos? La Biblia dice, sed santos porque vuestro Dios es santo. O sea que mi santidad personal es en respuesta a la santidad de un Dios santo, santo, santo. Él me enseñó que el pecado debe ser expiado, debe ser reparado a través de la ofrenda del sacrificio adecuado, como Él lo estableció. El tema principal del Levítico es la santidad, la demanda de Dios por su santidad, por la santidad de su pueblo que está basado en la santidad de Dios. Dios toma muy en serio su santidad y también debemos hacerlo tú y yo. ¿Tomas en serio la santidad de Dios? Números. El mensaje del libro de Números es universal y eterno. Nos recuerda a nosotros como creyentes la guerra espiritual en la cual nos hemos comprometido. Somos un barco de guerra, no un barco crucero, un yate crucero donde tenemos comida y buena, no. Somos un barco de guerra donde nuestras herramientas o armas tenemos que usarlas, porque Números nos enseñó del servicio y caminar del pueblo de Dios. El libro de Números es esencialmente ese puente entre los israelitas recibiendo la ley, o sea, el Éxodo y Levítico, y su preparación para entrar en la tierra prometida, o sea, Deuteronomio y Josué. Aquí continuamos el tema de la santidad de Dios. Empezamos en Levítico, Números, ¿y qué es lo que quiere? Preparar e instruir a su pueblo para entrar en la tierra prometida de Canaán. La importancia del libro de Números está indicada por muchas referencias en las que hace el Nuevo Testamento. Y sigue Dios demandando su santidad para su pueblo. ¿Y saben en quién está totalmente satisfecha esa demanda de santidad? En Cristo, quien vino a cumplir la ley por ti y por mí. Cristo, Cristo y Cristo. No hay ningún otro. Deuteronomio. Una generación de israelitas estaba por entrar en la tierra prometida, pero esta multitud no había experimentado los milagros de Dios.
esos portentos fuertes, esas cosas maravillosas que Dios había hecho con su pueblo, ellos no lo habían visto. No la habían escuchado tampoco la ley. Y ellos estaban a punto de entrar a una nueva tierra que ofrecía peligros, tentaciones. Y el libro de Deuteronomio les fue dado para recordar, número uno, la ley de Dios. Pero lo más importante, el poder de Dios. ¿Has visto el poder de Dios hoy? ¿Sabes por qué estás vivo? Porque Dios sopló en ti aliento de vida un nuevo día más y te dijo, vive, yo te lo doy. ¿Sabes? ¿Viste un poder de Dios? Cuando tuviste tu desayuno, almuerzo y cena u onces, diste gracias a Dios y le dijiste, ¿esto es poder de Dios? Pues a los israelitas en el libro de Deuteronomio les fue recordado la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, las bendiciones de Dios, pero también algo muy, muy importante, las advertencias de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es santo, porque Dios te bendice, Dios te advierte. Y el libro de Deuteronomio nos enseñó que esas advertencias son muy importantes y están en la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestras vidas. Y aunque nosotros ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La simple obediencia trae bendición. La simple obediencia. Simple. Pero el pecado trae también sus simples consecuencias. El Señor Jesús durante su tentación en el desierto allí en Mateo capítulo 4 citó varias veces, por no decir tres, el libro de Deuteronomio. Y al hacerlo, el Señor Jesús nos ilustró la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para que no pequemos contra Él. Familia que me escucha, Cristo, mi Señor y mi Salvador, estuvo 40 días sin comer, pero no estuvo ni uno solo sin orar. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir de nuestro Salvador y Señor. ¿Ya hablaste con Dios hoy? ¿Ya fuiste y te presentaste delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Ya hablaste con Él? Josué. El libro de Josué nos proporciona una descripción general de todas las campañas militares para conquistar lo que Dios les había prometido. Listo, la tierra está lista para entrar. Conquisten, ocupen el territorio. El libro de Josué continúa la historia de los israelitas después del éxodo de Egipto. Aproximadamente vimos 20 años del liderazgo de la gente por Josué, después que Moisés fuese ungido, después de que Josué fuese ungido por Moisés, al final de Deuteronomio. ¿Y saben qué nos enseñó el libro de Josué? El libro de Josué nos enseñó acerca del reposo. Los israelitas, después de vagar por 40 años, finalmente entraron en el reposo que Dios había preparado para ellos. La palabra de Dios es vital, nos enseña Josué. La palabra de Dios no hay que descuidarla, porque si la descuidamos, sufriremos consecuencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Realmente estamos leyendo la Biblia? Sí, se dan apartes, pero lo que estamos haciendo es leer la Biblia. Si te apasiona eso, la palabra de Dios es vital en tu vida y no sufrirás consecuencias. Pero si realmente a veces dejamos los audífonos ahí y hacemos otras cosas, pues estamos así como medio medio. Pero lo que tenemos que hacer es recordar que lo que esto se hace día a día, miércoles a miércoles, es que se note que la palabra de Dios es vital, vitalísima. Lo que buscamos es que es importante, es trascendente, es lo único. Pasamos luego al libro de Jueces, una trágica narración de cómo Dios fue subestimado, menospreciado, minimizado por sus hijos año tras año, día tras día, década tras década. Jueces es un triste contraste, eso suena a trabalengua, es un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia, por su sumisión, por su sujeción. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para conquistar la tierra.
En Jueces ellos fueron desobedientes e idólatras, rebeldes, tibios. Por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Lo que condujo a sus muchas, múltiples y variadas derrotas. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor por su pueblo, hacia su pueblo, a su pueblo. Cada vez que repetían sus malvados caminos e invocaban su nombre, a través de muchos jueces, varios jueces que los vimos, Dios honró su promesa a Abraham, Isaac y Jacob de proteger, bendecir a sus descendientes. Génesis capítulo 12. La desobediencia siempre nos va a traer juicio, castigo. Eso es lo que nos trae a nosotros la desobediencia. Y los israelitas nos presentan claramente un vivo ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. De lo que no debemos hacer. En lugar de aprender de la experiencia de que Dios siempre castigará la rebelión contra él, ellos continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Pregunta, si eso le pasó al pueblo de Israel, ¿qué me puede pasar a mí? Si continúo en desobediencia, realmente atraeré la disciplina de Dios. Y no porque Él disfrute mi sufrimiento, sino porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Me era necesario hacer esta introducción ya que pasamos al libro de Ruth. Y en el libro de Ruth hemos visto capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En esta noche, si el Señor lo permite, vamos a terminar el libro de Ruth, no sin antes decirle al Señor en oración que nos guíe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, tú has sido muy bueno. Aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel. Permite que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ayúdanos para poder entender la grandeza de tu gloria y para que nosotros, Señor, podamos ser esos cristianos que tú nos has llamado a ser. Así como nos dice el libro de Hechos, Señor, que fuimos llamados cristianos allí en Antioquía. Porque queremos ser esos Cristos pequeños que reflejen tu gloria, tu santidad. A ti el honor, a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, vimos en Ruth la redención. Vimos en el libro de Ruth que es la redención. En el capítulo 1 vimos cómo Ruth toma una decisión. Y entonces ella dice en Ruth capítulo 1, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me hallada que no, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vimos cómo ella tomó una decisión. ¿Ya tomaste tu decisión por Cristo? Número 2, capítulo 2. Vimos el servicio de Ruth. Vimos cómo Ruth entra al campo guiada por Dios mismo, al campo de Booz, a trabajar. Era una mujer trabajadora. Era una mujer servicial. Le sirvió a su suegra. Vimos cómo Ruth la moabita obedecía. ¿Eres servicial con los demás? ¿Eres obediente ante la palabra de Dios? Y por último, la clase pasada vimos el descanso, capítulo 3. El descanso. Capítulo 3, versículo 1 dice que Noemí le dijo, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y se formó todo lo que ya vimos en la clase pasada. Pero el capítulo 3, versículo 18 nos da la introducción del capítulo 4, del premio. Capítulo 1 vimos la decisión, capítulo 2
vimos el servicio, capítulo 3 vimos el descanso y en capítulo 4 veremos el premio. El premio a que descansó, fue servicial y tomó una decisión. Dice capítulo 3 versículo 18 del libro de Ruth. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Así quedaron. Tranquila, no te preocupes, Booz, el pariente redentor, va a ser quien obre. Tú, tranquila. Capítulo 4, versículo 1 dice así. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, al fulano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Qué estaba buscando vos? Yo creo que este versículo nos lo deja claro, redimir, redimiendo el tiempo. ¿Acaso no estaba estrictamente prohibido por la ley el matrimonio con una moabita? Las naciones o pueblos con quien el matrimonio estaban prohibido fueron aquellas que poseían la tierra donde Israel estaba entrando. Eso lo vimos en Éxodo, en Deuteronomio y luego en Josué. Pero no incluían a Moab. Para Moab había una excepción, una regla de 10 años. Además, me encanta esto. Booz intenta, quiere, anhela redimir y casarse con Ruth, quien es una mujer adepto a Dios, partidaria de Dios, seguidora de Dios, o sea, una devota a Jehová, y no una adoradora pagana de los principales dioses cananeos. Entonces esto es lo que quiere hacer, redime, o sea, quiere ser el pariente redentor, pero en sí, aunque ya lo hemos venido viendo, ¿qué es el pariente redentor? Cuando Booz negoció con otro pariente sobre el acuerdo respecto a la propiedad de Elimelec y Noemí, hizo referencia a una ley establecida por Moisés allí en Deuteronomio capítulo 25 versículos del 5 al 10. Esa ley decreta acciones específicas que llevaría a cabo a los sobrevivientes de la familia si un hijo casado moría sin tener un hijo que le heredara o diera continuidad a su nombre, bienes y descendencia. Otro hombre, un fulano, presumiblemente soltero de la familia, debía casarse con la viuda. El primer hijo que tuviera heredaría la propiedad del hombre que había muerto. El pariente de Booz estaba listo, sí, listo, estaba de acuerdo. Lo vamos a ver más adelante. Quería llegar a un acuerdo económico con Noemí respecto a su propiedad. Pero más adelante Booz le dice, amigo, pero si usted compra porque dijo, yo redimiré. Ah, listo, va a redimir, perfecto. Entonces le damos 5, 4, 5. Dice, entonces replicó Booz, dijo, y caramba, se me acabó. El mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y él respondió, el fulano respondió, no puedo, no puedo. Porque si Ruth formaba parte del arreglo, pues no me sirve. Cuando Booz le informó esto al hombre, de inmediato renunció a su derecho a la propiedad y con ello Booz y Ruth quedaron libres para... Hay boda, señores. Hay boda. Vamos a comer pastel. Todo eso, todo ese intercambio demuestra el compromiso con la integridad y el honor. Ahora bien, viene algo que también es muy importante, que es la ley del levirato.
La ley del levirato pactaba que si un hombre moría sin tener descendencia, entonces el hermano debía tener relaciones sexuales con la viuda y tener hijos. Y el primer hijo llevaría el nombre del difunto. Ojo con esto, el primer hijo debía llevar el nombre del difunto y también heredaría los bienes dejados por el difunto. En caso de no haber hermanos, se aplicaba el concepto del redentor o el pariente cercano que podría asumir la obligación. Vos. Pero si no quería, la viuda tenía que quitar el zapato en presencia de los jueces y, ojo con esto, escupirlo en la cara. Por consiguiente, otro pariente podría asumir la obligación de la viuda y así vos logró tomar el lugar del pariente redentor. Ahora bien, ¿por qué todo esto? O sea, pero bueno, ¿a dónde nos quiere llevar? Si estamos viendo el plan único de la salvación, de la redención de la humanidad, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nos está demostrando, nos está mostrando, nos está enseñando de qué manera el rey David, el antecesor del rey de reyes, descendió de una mujer gentil, cuya fe, ojo con esto, cuya fe, no su raza, no su pueblo, fue lo que la salvó. ¿Qué nos enseña esto? Que la misión del Mesías, de Jesús, del Cristo, será y es universal. Y conviene que los gentiles piadosos tuviesen un lugar entre sus antepasados. Tremendo, tremendo cómo nos abre la visión, cómo nos muestra el camino a seguir. El capítulo 4 nos confirma, no revela lo que dice en 3:15. ¿Recuerdan allí en capítulo 3, versículo 15? Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y tendiéndolo ella midió 6. No tardó nada en iniciar sus esfuerzos para arreglar con el fulano lo que tenía que hacer. Tenía que presentarle el caso. Él le dijo, mire, yo estoy pagando casi una dote por usted, pero necesito sellar esto pronto, hoy mismo. Y el lugar para hacerlo, ¿cuál era? Pues la puerta de la ciudad, por ahí entraba y salía todo el mundo. Donde la gente pasaba, volvía continuamente y hacía su casa y hacia el campo, y donde él estaba muy probablemente para reunirse con personas que querían verlo, conversar con él, donde se celebraban tribunales, donde era apropiado para llamar a uno que pudiera determinar el asunto que tenía entre manos. Y el lugar público era allí. Genial, genial. Pero ¿saben? Me gusta que el versículo 1 nos enseña, nos muestra una palabra fenomenal. Dice, he aquí. Versículo 1 dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí. Nos señala, nos distingue la providencia de Dios, que así lo ordenó, que debería venir por ese camino en ese momento cuando Booz estaba allí sentado, porque no dice, no, y llevaba largas horas esperando, y le dice, fulano, ven acá, siéntate. Da a entender que Booz lo llamó por nombre, pero que no es importante saberlo. No implica falta de respeto, no señor. Lo llamó por su nombre. Versículo 2 vimos que los 10 hombres de los ancianos de la ciudad elegidos, posiblemente al Tin Marín del Dos Pingüe, corresponden básicamente a los jueces del sistema legal actual del mundo occidental. Se suponía que los adultos responsables eran competentes para discernir lo que era justo y lo que no era justo. Y aquí en Betlehem, estos ancianos representaban a la comunidad total para hacer cumplir la decisión. Había quórum, señores. Con 10 tenemos quórum. Así es que cierren las puertas y hagámosle. Vos nos dice, yo decidí hacértelo saber. Me encanta. No hay nada que esté oculto que no haya de ser manifiesto. Y por eso le dice, cómprala. Y si tú no la compras, pues yo después de ti. La persona que tenía que vender una propiedad primero iría al pariente redentor, porque él era el primer comprador. Si este era pariente muy cercano para que pudiera cumplir con la obligación de redimir, porque así estaba autorizado por la ley de Moisés. Y el pariente fulano dice, fulano, yo acepto, yo redimiré.
Es hasta ese momento que Booz menciona a Ruth. Ahora aclara que por ley, por costumbre, ampliamente apoyado, el mismo día que adquiera el campo, también debe adquirir a Ruth, la moabita, mujer del difunto. Y ella era la esposa de Malón, no de Pelión, sino de Malón. Eso lo vemos en el versículo 10. Porque tenía que ser restaurada su heredad y el nombre del difunto. Eso era lo que quería. Vos hace su presentación al pariente fulano. Fulano, ¿aceptas? Y él dice, acepto. Pero vos es muy inteligente. Y en el plan de Dios realmente es tremendo. Porque él espera. Dice, el hombre se ve que le... Entonces, hágale. Y con el apoyo del Consejo de Ancianos convocado, hacen todo lo posible para que realmente esto sea un hecho. El informe de que el pariente debía casarse con Ruth es lo único nuevo que vos dijo. O sea, ya le explicó, mire, está la heredad, está la tierra, está Noemí, pero le añadió la cereza al pastel. Y eso fue lo que al fulano dijo, no, mejor no. No, yo cambio de opinión. Yo cambio de opinión total. Con esta nueva cereza, se entendía que el que se casara con Ruth lo haría para cumplir con la obligación del levirato, que ya lo vimos antes. Booz no era hermano de Malón. El único hermano de Malón había muerto, no podía redimir. Debía cumplir este tipo con el levirato. Y aquí se combinó la institución del matrimonio por levirato con la del pariente redentor. Dos cosas que se habían visto separadas, pero aquí se ven juntas. El principio del levirato, si hay un principio fundamental del levirato, fue allí en Génesis capítulo 38, cuando los hijos de Judá, creo que lo vimos en su momento. ¿Cuál era el propósito? Realmente el propósito es levantar el nombre de los muertos sobre su herencia. Y así Noemí tenía otro final al que responder, no solo para proporcionar un buen marido a su nuera, sino con el propósito de perpetuar el nombre de su hijo de acuerdo con el diseño de la ley dada por Dios. Tremendo. O sea, se cubrió todos los flancos. Versículo 6. Y respondió el pariente, no, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. No, no voy a redimir. Con tal condición que me pone, yo tengo esposa y tomar otra. No, ¿para qué voy a meter discordia en mi familia? Me va a hacer sentir incómodo. Entonces, no, ya tengo esposa e hijos. Entonces no me conviene. No me conviene porque se va a dañar mi heredad. Realmente este hombre no estaba dispuesto a dividir o compartir o repartir sus propiedades. No quería. Y una unión con Ruth era peor. El cambio de opinión del pariente más cercano está relacionado con esa cereza, esa pequeña sugerencia de voz, de quien tenía que engendrar un hijo que sería el heredero legal de Malón. Si el pariente creía que Noemí no tendría heredero a quien pasar el terreno en el año del jubileo, dijo, listo, lo compro, lo compro. Pero si tenía que comprar el terreno, tener un hijo, mantenerlo y luego devolverlo, no es negocio. Por eso dijo, no, yo no. O sea, no cuente conmigo para esto, redime tú. Esa sola palabra, esa sola frase, el fulano transfiere su derecho legal a la tierra y a Ruth. Y esto abrió el camino a Booz para redimir a la tierra y a Ruth. Dice versículo 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto serviría de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Esto era una costumbre, la Biblia nos habla claritico, es una costumbre, no una ley.
Lo que parece referirse aquí cuando se compraba y se vendía una propiedad. Quien escribe nos explica y le explica a su generación lo que había sido una costumbre en generaciones anteriores, desde hacía tiempo. Esta clara referencia a tiempos pasados junto con la explicación de una costumbre que ya no se practicaba ni se entendía, indica que el libro de Ruth fue escrito antes de los hechos. Sencillo. Ahí a veces tenemos las fechas dadas por eso. Un hombre se quitó el zapato y se lo dio a su vecino. O sea, ¿eso qué significaba en esa época? Que le cedió su derecho sobre la casa, la paz. Ahorita uno se quita el zapato y se la da a otro. Ah, bueno. Eso en ese momento era una declaración legal. Desde el momento en que Booz llamó a los 10 ancianos para que fuesen testigos, todo esto fue una transacción de carácter legal, legalísima. El versículo 8 dice, tómalo tú y se quitó el zapato. Cómpremelo. Lo cual demuestra que dio pleno consentimiento que debería comprarlo y ya se lo confirmó mediante ese, voy a llamarlo rito. Entonces se quitó el zapato, renunció, desistió a su derecho de la compra de la propiedad y se lo cedió con un zapato. Ahora viene, y empiezan las grandes discusiones. ¿De quién era el zapato? ¿De Booz o del fulano? Se dice que el zapato de Booz, el que fue arrancado, otro dice que fue el zapato del fulano. Lo cierto es que eso era lo que tenían que hacer. Lo cierto es que hicieron las cosas como la costumbre. Eso era lo que tenían que hacer y eso fue lo que hicieron. Deuteronomio capítulo 25 versículo 8 dice, entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñado vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar casa para su hermano. O sea que en ese preciso momento, la que tenía que arrancar el zapato era Ruth. Pero aquí el hombre es el que se arranca su propio zapato que eligió no redimir. No hay mención de que se le escupió la cara, ni parece que Ruth hiciera ni lo uno ni lo otro. ¡Qué dama! Dice, pero ¿por qué no cumplió la ley? Pues sencillo, era moabita. Versículo 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelón y Malón. Y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. No, hoy mismo, hoy mismo. El tipo lo dijo, vos dijo, no, yo soluciono esto hoy, hoy mismo. Toda la tierra que le pertenecía al quien era marido de Naomi, de Noemí y padre, ahora es de vos. Pagó el valor. Los dos hijos de Elimelech, quienes de haber estado vivos habrían disfrutado de la propiedad de su papito, pero al estar muertos, pues creo que ya no. Lo que recibió, obtuvo la mamá y después de ellas en la viuda, o sea Ruth. Por lo tanto, se hizo a lo legal. Él ya sabía perfectamente a lo que iba. Por eso dice, tomo para mí a la mujer, que era la condición en la que se compraba la tierra, que quien comprara eso también la tomaría por esposa. Vos no hizo mal en casarse con ella, aunque era moabita. Ya aclaramos al principio que Moab no era una de las naciones con que estaba prohibido el matrimonio. Y aunque sí era una nación pagana e idólatra, y por eso no era apropiado casarse con ellos, sin embargo, Ruth se convirtió en una seguidora, en una discípula de la región, de la religión pura y sin mancha. No era contrario a la ley. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 nos amplía el tema. Ya que según el sentido judío, de respetar a los hombres y no a las mujeres.
Y a los hombres, que de otro modo serían capaces de desempeñar cargos en la congregación, una amonita y una moabita están prohibidos y su prohibición era perpetua, pero sus mujeres no. O sea, la norma sí va para los hombres, pero no para las mujeres. Y para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, el nombre de Malón, el exmarido de Ruth, a quien le habría llegado la herencia si hubiera vivido, pero ya no, habiendo comprado su esposa junto con él, que aparecería en el registro de la compra, o sea, en la chancletica, y así recordaría su nombre. Cuando Ruth entraba y salía de la era, de la herencia, ellos decían, ella era la esposa del ex, del difunto. No del ex, no, del difunto. Y así a través de ella se mencionaba su nombre, el nombre de Malón. Allá va la esposa de Malón. Sí, está casada con vos, pero lo hicieron a lo legal rectamente. Denuncia. No, que no hay nada que hacer. Eso estaba legalizado. Vos actuó en el espíritu de la ley y pasó a ser el pariente cercano. ¿Cómo actuamos tú y yo con respecto a la ley? ¿Nos sujetamos a la ley entendiendo que es de Dios? Romanos capítulo 13, Tito capítulo 3, Primera de Pedro 3. ¿Sí nos sujetamos? Porque lo que quería hacer vos realmente es algo, un idilio, pero también quería darle descendencia a Malón. Y era la preservación del apellido de la familia. Y esto era un factor demasiado importante con el tema del levirato. Es más, si no lo recordamos, allí en Génesis, cuando nos habla de Judá, el hijo mayor murió y la esposa se casó con el segundo, y el segundo dice que vertía en tierra. El segundo vertía en tierra porque no quería darles descendencia a su hermano. Y dice que de parte de Dios viene un castigo muy fuerte. ¿Saben qué estaba transmitiendo ese hijo, el segundo hijo de Judá? Porque ya la promesa había sido dada a Judá, que de él vendría, de ese linaje vendría el Mesías. ¿Sabe qué estaba transmitiendo? No quiero salvación para la humanidad, no quiero redención. Es lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros hoy. ¿Compartes el Evangelio? Puro. ¿Compartes? ¿A cuánto le hablamos hoy? Por eso le dice vos en el versículo, dice, ustedes son testigos hoy. Esto se repite para que puedan responder como lo hacen en el siguiente versículo, en el versículo 11, porque vos sigue explicando en un lenguaje legal su intención de casarse con Ruth y engendrar un heredero legal de Malón. En la chancleta yo creo que vendría impreso todo eso. Versículo 11. Y dijeron, todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Ya, imagínense eso. Todo ese proceso legal para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, testigos somos. ¿Eres testigo? No de Jehová, ¿eres testigo? Del Dios vivo y verdadero. Mire esas dos palabras, testigos somos. No dijo nada más. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Toda la gente que estaba a la puerta y los ancianos dijeron, somos testigos tanto de la compra de la propiedad que está legalmente hecha como del matrimonio de Ruth. O sea, hay pastel por lado y lado. Por lado y lado, no solamente hay pastel, hay becerro, china. Vamos a comer. Porque esta afirmación confirma la aprobación del pueblo. Dice Jehová haga, o sea, una bendición, una petición para la fertilidad o por la fertilidad de la nueva esposa de Booz. Los hijos eran la bendición más preciada de los antiguos israelitas. Nosotros que tenemos hijos sabemos que el Salmo 127 nos lo aclara. Herencia de Jehová son los hijos. Dice, bienaventurado quien llenó su aljaba de ellos. ¿Sabe por qué son aljaba? Porque nosotros le estamos apuntando hacia arriba.
al cielo, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador. Si el Señor Jesucristo viniera en este momento, ¿tus hijos partirían con el Señor? Dice que como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, o sea, las dos mujeres de Jacob. En Génesis capítulo 29 vimos que Labán tenía dos hijas, tenía a la mayor y a la menor, no es música, y entonces trabajó por la mayor y luego por la menor. Y dice que con las 12 tribus, porque aunque algunas de las tribus surgieron de dos de sus criadas que le dieron a Jacob, sin embargo los hijos que nacieron de ellas fueron contados como suyos, o también por ley y por una estimación moral, como algunos sabemos. Raquel se presenta delante de Lea, aunque la más joven, y tuvo la menor cantidad de hijos porque ella era su primera esposa. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de Jacob? Impresionante cómo amaba ese hombre a esa mujer. Pero dijo ella es. Y Lea era la madre de Judá. O sea que lo que le están diciendo es que, mire, mi querido Boocito, nosotros sabemos que de esta mujer viene algo sorprendente. Pero lo que más anhelamos y queremos es que ella sea una mujer virtuosa. Una mujer donde otras mujeres piadosas puedan ver y seguir ese ejemplo. Eso es lo que queremos. Y hasta hoy se extiende eso. Primera de Pedro capítulo 3 me dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice, y hazlo digno en Éfrata, y sé famoso en Betlehem. Dos nombres de un mismo lugar. Y estas palabras están dirigidas a vos. Están orando por el hombre, para que pueda continuar haciendo acciones dignas y virtuosas. Ya lo conocían, y ahora querían que aumentaran sus riquezas, poder y autoridad. Querían que su nombre fuera famoso, que tuviese crédito y reputación. No crédito en un banco, no, reputación. Y sea tu casa como la de Fares, que Tamar dio a luz a Judá. Tamar fue la chica que hizo lo que hizo, de cuya tribu no solamente eran los de Betlehem, sino los de la familia de Fares, como aparece aquí. Toda la historia está en Génesis capítulo 38 del 1 al 30. Tamar fue la viuda de Er, sí, como la primer hijo de Judá. Y al ver que se le negaba el matrimonio del levirato con el hijo restante de Judá, actuó por su cuenta y se unió inmoralmente a su suegro, o sea, Judá. Y Fares fue el primero en nacer de los mellizos que tuvo Tamar y llegó a ser el principal antecesor de los efrateos y de los de Betlehem. O sea que lo que le estaban diciendo es que de la simiente que el Señor te dará de este joven, o sea, de esta joven, perdón, o sea, Ruth, parece ser que estaba presente porque la señalan que era una mujer joven, aunque viuda. Lo que les está diciendo es que el Señor le daría de ella esa simiente. Eso era lo que querían ellos. Ellos sabían que iba a tener descendiente y que el primogénito sería considerado como el hijo de Malón. Ya, listo, sí, va a ser del hijo de Malón, pero fresco. Fresco vos, que los hijos adicionales serían legalmente suyos. Y viene el matrimonio. Ahora sí. Versículo 13. Este es el matrimonio. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Sencillo, matrimonio sencillito. Y se llegó a ella. Más sencillo aún, rapidito. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Booz insiste en cumplir con la ley de forma exacta. No quería reclamos posteriores, no quería reclamo alguno, no quería un denuncie, no, nada de eso. No quería que fulano, sultano o perenceno se acercara, porque lo que vale la pena es hacer las cosas legales. Eso es lo que vale la pena.
Las leyes son para la protección de la mayoría, aunque a veces no nos conviene a uno y aunque a veces no es lo mejor para todos. Las leyes dan justicia a los asuntos. Los arreglos entre los hermanos a veces se vuelven amargos. Y si no hay arreglo legal, pues puede crear un problema. Eso es tremendo. Mire, si se murió la mamá y hay varios hijos, pues arreglen ese asunto para no crear problemas. Eso es lo que la ley nos dice. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La legalización de las relaciones da seguridad, da tranquilidad y da permanencia a la relación. Y esto es muy importante para el matrimonio. Es importante para adoptar hijos. Y es importante para los negocios. Romanos capítulo 13 nos enseña a nosotros que toda persona debe someterse a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridades sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Oramos por ti, alcaldesa. No nos importa lo que eres, solamente eres una autoridad y oramos por ti, Claudia López, para que en algún momento rindas tu vida, rindas tu corazón y hagas como lo vas a hacer la voluntad de Dios. Pero es que oramos por ti, presidente Iván Duque, para que Dios te siga y te continúe dando eso. Nosotros nos sometemos, porque la Biblia dice, el que se resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Oramos por la Policía Nacional, oramos por las fuerzas militares. Tenemos hermanos en Cristo que son policías, militares. Oramos por ellos. Oramos por ellos. Grandemente oramos por ellos. Porque realmente lo que queremos es decirles a ellos que aquí hay una iglesia que se está levantando, que quiere orar porque Dios les proteja. ¿Oras por ellos? Eso es lo que el libro de Ruth nos quiere enseñar. La ley. Cumple la ley. Organiza la ley. Vive la ley. Versículo 13. Booz tomó a Ruth, y esta es la manera normal de los hebreos de registrar un matrimonio, y esto tal vez representa otra frase legal. Y se llegó a ella. Aquí se utiliza una figura retórica que se llama eufemismo. Un eufemismo. No es eufemia, no, es eufemismo. Y es una alusión o una referencia del Antiguo Testamento para decir que ellos tuvieron relaciones sexuales. Ahorita dígale que se llegó a ella. No, pues en esa época era esto. Y el Señor le dio. Me encanta. El embarazo, la procreación, la concepción, todo eso es de Dios. Sin importar las circunstancias de la persona, edad, tribu, no, Jehová le dio que concibiese. Así como a Raquel, así como a Lea, Ruth también. Aunque la presencia e intervención de Dios han sido reconocidas directa e indirectamente en las palabras de Noemí, de Ruth y de Booz, al final de este bello idilio, de esta bella historia, el escritor nuevamente atribuye la relación de todo esto a un Dios que gobierna su creación. Para Booz, la felicidad del matrimonio y un hogar, pobrecito, tan viejito y sin mujer. Para Ruth, la seguridad y la oportunidad de tener descendencia. Mija, ¿sí ve que sirvió? Y para Noemí, la tranquilidad de ver que su nuera, la mujer que la acompañó, que estaba dispuesta a dejarlo todo, está en buenas manos. Cada uno recibió su retribución de acuerdo a su obediencia. Y aunque físicamente hablando, el nacimiento de este niño no tenía nada que ver con Noemí, legalmente llega a ser considerado su nieto, hijo del primer marido de Ruth. Y es que el autor de estos versículos cumple su propósito en mostrarnos la conclusión a la problemática de la muerte y la desolación
que Noemí había experimentado allá en Moab. No me llaméis más Naomi, llamadme Mara. Tremendo cómo Dios cambia las circunstancias. Lo que pasa es que nosotros vivimos el hoy. ¿Estás pasando una situación difícil? Noemí pasó por eso. ¿Estás pasando por una situación de angustia? Noemí pasó por eso. ¿Estás pasando por tribulación? Noemí pasó por eso. Y ella dijo, no me llaméis más Noemí, llamadme Mara. Ahora, en vez de muerte, hay nacimiento. En vez de sepultura, hay una cuna. En vez de un callejón sin salida, hay un nuevo camino. En lugar de llanto y dolor, hay alegría y consuelo, con todas las posibilidades inimaginables. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena seguirlo a Él. Y las mujeres del pueblo que habían escuchado y seguramente se habían unido al lamento de Mara cuando volvió a Belén con las manos vacías, ahora emiten, gritan alabanzas y profecías de esa fortuna y de esa felicidad. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Versículo 17. Esto es algo curioso. Y le dieron nombre a las vecinas. Ellas, las vecinas, están alabando. Loamos a nuestro Señor. Esto es, dan gracias a Jehová, a Dios, porque le ha dado a Noemí un pariente redentor. Piden a Dios un lindo, un hermoso, un fuerte futuro para Israel y para el bebé. Y efectivamente, se cumplió. Sencillo, se cumplió. Es el abuelo del rey David, el padre de Isaí. Profetizan que el niño será una bendición para Noemí, especialmente en su vejez. Reconocen que el niño es el nieto que viene a Noemí. Cortesía, cortesía gracias a Ruth, la moabita. Y que el amor de Ruth, que el amor que Ruth ha tenido para Noemí equivale, es más grande que 7 hijos. Noemí lo acepta como un hijo legítimo. Y las mujeres las vecinas le ponen el nombre al pelado. Para mí es extraño. Y lo van a llamar Obed. Obed. Pero le dice, ellos sienten esta alabanza, este elogio, esta exaltación acerca de Jehová, porque no hizo que faltase. Tenía momentos de desesperanza, tenía momentos de tristeza, de desilusión, pero aquí hay esperanza. El nombre de Dios iba a ser famoso. Su nombre iba a ser célebre. Ha restaurado la vida de esta hermosa mujer y este hijo sería un sustento en su vejez. ¿Cuánto amó esa nuera a su suegra? ¿Cuánto? Por eso dice que Noemí lo puso en su regazo. Lo adoptó legalmente. Todo este capítulo ha sido una cosa legal. Por cuanto el niño venía a ser un heredero legal de todo lo que le había pertenecido a la familia de Elimelech. Su ayo, me encanta esa palabra ayo. Esa palabra está en Gálatas bien marcado. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, ha sido la nodriza, el esclavo que cogía de la mano al pelado, lo bañaba, lo vestía y lo llevaba para el... Era quien lo cuidaba. Esta frase demuestra, nos describe el amor de esta piadosa abuela por su nieto. ¡Wow! Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 nos dice que Pablo sintió algo similar, igual, parecido. Pablo escribe en Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. El propósito de nosotros es criarlos de esta manera.
Por eso pasamos tanto tiempo cuidadosamente, porque sabemos que la única verdad es la palabra de Dios y es la única que nos puede cuidar. No hay otra parte. No hay otro lugar. ¿Saben? El nombre de Obed significa servir. Fue un nombre dado. No por lo que Ruth hizo, porque sí sirvió mucho, sino más bien por lo que este pelado iba a hacer con Noemí, como ellos esperaban y creían. Y él se convirtió en el padre de Isaí, el padre de David. Por eso Isaí es llamado de la ciudad de Belén, del cual era voz cuando nació su hijo Obed. Él fue el abuelo del rey de Israel, de quien surgió el Mesías, por cuya causa fue escrito este libro, para que su genealogía pudiera aparecer claramente. Esta genealogía completa aparece de forma idéntica en 4 textos de la Biblia: en Ruth, en Primero de Crónicas, en Mateo y en Lucas. La historia de Noemí y Ruth como mujeres que también edificaron la casa de Israel está completa. Terminamos. No sabemos más de Ruth y Boaz de ninguna otra fuente. Probablemente realizaron sus vidas con la plenitud que las mujeres profetizaron para Noemí, con su lindo hijito Obed. Los nombres de Booz y Ruth aparecen en la genealogía que da Mateo allí en Jesucristo. Ruth aparece en Mateo y Booz aparece en Lucas. Y el libro termina donde el autor quería llegar. El versículo total, 22. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Si nosotros leyéramos así por leer, realmente debemos hacer saltarnos al hijo de David que llegó cuando vino la plenitud del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Llegado el cumplimiento del tiempo, a su hora, en su momento, al tiempo de Dios, vino el Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No solo para ser nuestro redentor, sino para ser el redentor de toda la humanidad. Él no vino a salvar a Noemí, ni a Ruth, ni a Booz. Él vino a salvar a toda la humanidad. La genealogía que aquí nos muestra es una adición, adhirieron al relato y tiene el propósito de demostrarnos que acciones ordinarias de personas sencillas pueden tener consecuencias extraordinarias de mucho alcance. La obra de Dios no está limitada por espacio o tiempo. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo quiero servir al Señor y yo quiero, listo, empiece por lo poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No, es que yo ya quiero ir a las naciones, ir allá a la ventana 1040. No se acercan aquí a la ventana a gritar que Cristo vive, se van a acercar por allá a la ventana 1040, que es donde los persiguen. Dios siempre obra con vistas a la eternidad, aunque actúe en este tiempo. La secuencia de los personajes en la genealogía de David es demostración de la providencia de Dios, como de su soberanía. Yo los invito. Queremos servir al Señor, empecemos con lo poco. ¿Y cómo es lo poco? ¿Ya oraste? ¿Ya sabes cuáles son tus dones? ¿Ya sabes qué es lo que debes hacer dentro de la iglesia? Eso es lo poco. Por lo menos saber qué tengo que hacer. Listo, me acerco. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Vamos a empezar a orar. A empezar a orar fuertemente. ¿Por qué vamos a orar? No es que tenga una persona en mente. Listo, la vamos a llamar. Ya no podemos ir hasta allá. Perfecto, vamos a llamarla. Le vamos a compartir los enlaces. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. No, es que ¿cómo le parece que hoy compartí una tarjetica de un tratado? Oremos por ese tratado. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Eso es lo que nos enseña a nosotros el libro de Ruth. Realmente lo que Ruth me deja marcado es que
el plan divino que nos introduce a David quiere dirigir nuestra mirada hacia Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y que seamos testigos. Hagámoslo. ¿A dónde dirige nuestra atención el libro de Ruth? Al Salvador del mundo. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David. Apocalipsis 22:16. Yo, dice Jesús, el Cristo, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así se identifica nuestro Salvador en el libro de Apocalipsis. En Jeremías capítulo 33, versículo 15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará justicia y juicio en la tierra. El libro de Ruth juega un papel muy importante en esa demostración que Jesús es el Mesías prometido. Nos muestra de dónde sale David. Pero lo más importante aquí es el amor que Cristo tuvo por su iglesia. Te libertó, te perdonó, te libró. ¿Qué tan agradecidos somos? Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, todos nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Esta mujer moabita nos enseña cómo el amor de Cristo es público y trasciende toda raza, etnia, tribu, color de piel, clase social. El plan de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra y sigue adelante. Y el libro de Ruth nos los ha enseñado muy claro. Empezó el juego. Este juego acaba de empezar. Yo termino aquí, pero el juego acaba de empezar. La pelota la tienes tú. Si callas, ya sabes qué va a suceder. Abre la boca. Abramos la boca. Cristo vive y viene pronto. Dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que volvería y volverá. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, agradecidos estamos contigo por todo lo que haces, por todo lo que harás. Señor, permite que esto lo llevemos a la práctica. Que no se quede solamente, Señor, en lecciones, en videos. Que no se quede, Señor, solamente hasta aquí. Que lo llevemos a la práctica. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.